La noche del 12 de noviembre de 1976, a las 2:17 a.m., el aire helado de Elmhurst, Queens, se mezclaba con el tenue olor a gasolina fría que emanaba de un Ford LTD negro estacionado discretamente. Dentro, Jimmy, el caballero Burke, con su sonrisa confiada y sus ojos calculadores, daba las últimas instrucciones a su crew. Henry Hill, nervioso pero ansioso por impresionar, ajustaba su pasamontañas mientras Tommy DeSimone, con una mueca cruel, comprobaba el peso de su palanca. El objetivo era un almacén aparentemente modesto en el 8714 Queens BLB, que según un chivatazo, guardaba una fortuna en mercancías sin declarar y efectivo. El plan era impecable, la ejecución, brutalmente eficiente. Rompieron la cerradura, redujeron al único guardia y en menos de 15 minutos, el lugar estaba saqueado. Lo que no sabían, lo que jamás podrían haber imaginado, es que no solo estaban robando un botín, sino invadiendo un santuario inviolable, un territorio protegido por una sombra que pocos se atrevían a nombrar. Este atraco, un simple golpe más en la larga lista de Burke, desencadenaría una serie de eventos que reescribirían el destino de su crew y expondrían las frágiles alianzas de todo el submundo de Nueva York. La sangre fría de Burke se pondría a prueba no por la ley, sino por una fuerza invisible y mucho más peligrosa. Jimmy Burke era en aquella época una institución en el Queens de los 70, un nombre que se susurraba con una mezcla de respeto y terror. No era un don, ni siquiera un capo reconocido de pleno derecho, sino un asociado irlandés de la poderosa familia Lucchese, un wise guy de los de antes, con un carisma que desarmaba y una brutalidad que helaba la sangre. Su apodo, el Caballero, era una ironía macabra, pues aunque podía ser encantador y generoso en un momento, al siguiente no dudaba en recurrir a la violencia más extrema si el negocio o el respeto así lo dictaban. Burke era un hombre obsesionado con el dinero, sí, pero aún más con el respeto. Para él ambos eran las dos caras de la misma moneda en el despiadado tablero del crimen organizado neoyorquino. Lideraba su propia crew, una banda de jóvenes lobos hambrientos y descarriados que le eran leales hasta la médula, o al menos eso creía él. Su palabra era ley entre los suyos, y su ambición, una fuerza imparable que lo empujaba a buscar siempre el siguiente gran golpe, la siguiente fortuna, el siguiente escalón en la jerarquía oculta de la ciudad. Burke no temía a nada ni a nadie, o al menos eso era lo que transmitía, una fachada de invencibilidad que había forjado a base de sangre y audacia. Entre los miembros de su crew destacaban dos figuras que encarnaban los extremos de su peculiar familia criminal. Por un lado, Henry Hill, un joven ambicioso, un aspirante a wise guy que vivía con la adrenalina de estar siempre al filo de la navaja. Henry no era irlandés ni italiano de pura cepa, lo que le impedía ascender a los escalones más altos de la mafia, pero su ingenio y su valentía, mezclados con una innegable vena de nerviosismo, le permitían moverse en los círculos de Burke. Ansiaba impresionar a Jimmy, ganarse su confianza y, con ella, una porción más grande del pastel. Observaba, aprendía, y se esforzaba por ser un lobo más en aquella manada de depredadores. Por otro lado, Tommy DeSimone, la encarnación de la violencia pura y sin adulterar. Tommy era un psicópata volátil, impredecible, con una sonrisa que podía transformarse en una mueca de locura en un instante. Siempre estaba listo para la acción, para la brutalidad, para cualquier encargo que implicara dejar claro quién mandaba. Su lealtad a Burke era incuestionable, pero su inestabilidad lo convertía en un arma de doble filo, una fuerza destructiva que, aunque útil, siempre estaba a punto de descontrolarse. Eran los perfectos ejecutores para los planes de Burke, el músculo y la sangre joven que garantizaban la eficiencia de cada operación. El Queens de mediados de los 70 era un crisol de culturas y, al mismo tiempo, un tablero de ajedrez donde las familias criminales movían sus piezas con mano férrea. Barrios como Ozone Park, donde Paul Vario, el capo de la familia Lucchese y mentor de Burke, mantenía su cuartel general en el Bamboo Lounge, eran feudos intocables. Allí,
Entre el humo de los puros y el tintineo de los vasos, se tejían las redes de apuestas ilegales, los préstamos a usura y los lucrativos robos de carga que alimentaban las arcas de la mafia. Elmhurst, con sus calles más residenciales y sus almacenes discretos, parecía un objetivo menos vigilado, un lugar donde una operación rápida y limpia podría pasar desapercibida. La ciudad vibraba con una energía cruda, una mezcla de oportunidades y peligros, donde la ley de la calle a menudo superaba a la ley escrita. Las sirenas de la policía eran un sonido constante, pero para hombres como Burke eran simplemente el ruido de fondo de su particular ecosistema. Se sentían los dueños de la noche, los verdaderos gobernantes de un imperio invisible que se extendía por todos los distritos, una red de influencias y amenazas que mantenía a raya a cualquiera que osara desafiarlos. El chivatazo sobre el almacén en el 8714 Queens BLVD había llegado a oídos de Burke como una melodía irresistible. Se hablaba de una fortuna, de mercancías de contrabando y de una cantidad considerable de efectivo, todo ello guardado en un lugar aparentemente insignificante, con una seguridad laxa y un único guardia que no presentaría demasiados problemas. Para Burke, era un objetivo de libro, una oportunidad de oro para aumentar su ya considerable riqueza y, de paso, cimentar aún más su reputación de hombre que siempre conseguía lo que quería. El plan se había pulido durante días en la trastienda de algún bar de Queens, cada detalle meticulosamente calculado por la mente fría y calculadora de Jimmy. La logística era sencilla: un coche discreto, unos cuantos hombres de confianza, la herramienta adecuada para forzar la cerradura y la contundencia necesaria para neutralizar cualquier resistencia. La noche elegida, fría y oscura, prometía ser la cómplice perfecta para un golpe que en la mente de Burke estaba destinado a convertirse en otra muesca en su revólver, otro capítulo en la leyenda de El Caballero. La anticipación era palpable, una mezcla de nerviosismo y excitación que recorría a Henry Hill y Tommy DeSimone, cada uno a su manera, mientras se preparaban para la acción. Cuando finalmente se acercaron al almacén, la confianza de Burke era absoluta. Aquella noche, mientras el gélido aire neoyorquino mordía las calles de Elmhurst, Jimmy Burke sentía el pulso de Queens latir bajo sus pies, un pulso que él creía dominar con mano de hierro. Burke no era, ni de lejos, un simple matón de barrio, de esos que os encontrabais a patadas en cualquier esquina de Queens. Era un asociado irlandés de la poderosa familia Lucchese, una de las 5 familias que manejaban los hilos de Nueva York con una discreción solo superada por su brutalidad. Le llamaban el Caballero, y no era precisamente por su exquisita educación, creedme, sino por esa extraña y peligrosa mezcla de carisma seductor y una capacidad para la violencia que os helaría la sangre hasta la médula. Un tipo que podía sonreíros con la afabilidad de un tabernero, y un minuto después romperos los huesos sin pestañear. Su reputación, labrada a golpe de audacia y crueldad, era su moneda de cambio más valiosa en el intrincado laberinto de Lampa neoyorquina. Su crew, su pequeña legión de leales y ambiciosos, era una extensión de su propia voluntad, su brazo ejecutor en las calles, y reflejaba la personalidad de su líder en cada uno de sus movimientos. Entre ellos destacaban figuras como Henry Hill, un chaval con más ganas de ascender que de vivir tranquilo, siempre con esa mezcla de nerviosismo y una ambición que le quemaba por dentro como una brasa. Buscaba la aprobación de Burke, anhelaba ser un wise guy de pleno derecho, un hombre de honor, como si aquello fuese una carrera de méritos y no un pacto con el diablo que se firmaba con sangre y traición. Y luego estaba Tommy DeSimone, un auténtico psicópata de manual, un tipo volátil y tan impredecible como un temporal de agosto en el Mediterráneo. Tommy era la encarnación de la violencia pura, siempre con la sangre hirviendo, siempre listo para desatar el caos con una sonrisa desquiciada, casi infantil en su crueldad. Con ellos, Burke se sentía invencible, una trinidad de audacia, ambición y pura brutalidad que pocos se atrevían a desafiar en Queens, y menos aún en sus dominios. Pero Burke no operaba en el vacío.
Su poder, su impunidad, emanaban de la sombra protectora de Paul Vario, el capo de la familia Lucchese en la zona. Vario era un hombre de la vieja escuela, de los que os contaban historias de la posguerra y que valoraba el orden, el respeto a las jerarquías y, sobre todo, esas reglas no escritas del submundo que eran más sagradas que cualquier código legal. Desde el Bamboo Lounge en Ozone Park, su cuartel general, un local discreto que era mucho más que un simple bar, Vario controlaba un vasto imperio, apuestas ilegales que movían millones de dólares, préstamos a usura que estrangulaban a los pequeños comerciantes, hasta la asfixia y, por supuesto, robos de carga que abastecían los mercados negros de la ciudad con una regularidad asombrosa. Burke era su pupilo más aventajado, su hijo predilecto en el negocio sucio, aunque la relación, como en todas las familias, no estaba exenta de tensiones y juegos de poder. Vario le había enseñado a Burke el arte de la supervivencia en la jungla de asfalto, pero también le había imbuido esa arrogancia de creerse por encima del bien y del mal, una lección que resultaría ser una espada de doble filo. Para Jimmy, cada golpe, cada atraco, cada trabajo que orquestaba era mucho más que una simple ganancia económica. Era una declaración, una forma de cimentar su poder, de acumular riqueza no solo en billetes de dólar, sino en el respeto, o mejor dicho, en el miedo que inspiraba. En ese mundo la reputación lo era todo, y Burke la cultivaba con la dedicación de un artesano. Su rutina diaria era un ballet macabro entre el encanto paternalista y la violencia más explosiva. Podía un día financiar la boda de un amigo con la generosidad de un padrino de cine, y al día siguiente, sin que le temblara el pulso, ordenar la ejecución de un deudor que se había atrevido a desafiarle. Era un maestro en el arte de la dualidad, un hombre que vivía en los extremos, donde la línea entre el benefactor y el verdugo era tan fina como un hilo de seda, casi imperceptible para los que no estaban inmersos en aquel submundo. La invencibilidad no era solo un concepto para él, era su credo, su motor, la fuerza que le impulsaba a tomar riesgos que a otros les habrían parecido una locura digna de un manicomio. Creía que había conquistado todas las reglas, que su astucia y su brutalidad le protegían de cualquier consecuencia, como si tuviera un escudo mágico invisible. Los años 70 en Queens eran un caldo de cultivo perfecto para tipos como Burke. La ley aún no había apretado las tuercas con la intensidad que lo haría una década después, y el respeto por las viejas costumbres de la mafia aún pesaba más que cualquier orden judicial. Era una época dorada para el crimen organizado, y Burke se sentía en la cima de su propio Everest personal, mirando el mundo a sus pies, convencido de que nadie podía tocarle, de que sus acciones no tendrían repercusiones que él no pudiera manejar. Pero ¿qué fue lo que llevó a este hombre, con todo su poder y su red de influencias, a fijar su mirada en ese almacén anodino del 8714 Queens BLV en Elmhurst? ¿Fue un chivatazo? ¿Una información demasiado buena para ser verdad, de esas que os llegan al oído y os hacen salivar con la promesa de un botín fácil y cuantioso? ¿O fue, quizás, esa misma arrogancia que le definía, la de un hombre que creía haber descifrado todos los códigos y que ya no le temía a nada ni a nadie? La verdad es que el origen de aquel soplo era difuso. Una de esas voces anónimas que pululaban por el submundo, prometiendo riquezas a cambio de un pequeño favor, de una información privilegiada. Burke, siempre ávido de oportunidades, siempre con el olfato para el dinero, no dudó. El almacén, según la información, era un punto de almacenamiento de mercancía de contrabando, un lugar discreto que escondía una fortuna en bienes sin declarar y, lo que era más atractivo, una buena cantidad de efectivo fresco. Un objetivo perfecto en su mente, uno más en su lista interminable de golpes exitosos, un golpe que prometía ser tan lucrativo como cualquier otro, sin mayores complicaciones. Aquel almacén, situado en el 8714 Queens Belvedere, se erigía como una mole de ladrillo anodina, una construcción que pasaba desapercibida entre la marea de pequeños negocios y viviendas que tapizaban Elmhurst. Para Jimmy, el caballero Burke y su intrépida crew, no era más que una fachada perfecta,
un disfraz impecable para lo que, en su mente, se antojaba una operación de contrabando de cigarrillos o licor, o quizás el refugio de un pequeño traficante de poca monta que guardaba su efectivo en un lugar supuestamente seguro. La inteligencia preliminar, obtenida a través de un soplón bien pagado y una meticulosa vigilancia, había pintado un cuadro de un objetivo fácil y tentador. Hablaban de unos cuantos guardias, sistemas de seguridad más bien rudimentarios y una cantidad considerable de bienes y efectivo que aguardaban ser recolectados. Era un golpe de manual, uno de esos que se ejecutan con la precisión de un relojero y la brutalidad de un martillo, dejando un rastro de riqueza y un mínimo de complicaciones. Sin embargo, la verdadera magnitud del error de Burke no residía en la evaluación del valor material que albergaba el lugar, ni en la eficacia de sus planes para hacerse con él. Su equivocación era mucho más profunda, una ceguera abismal ante el verdadero propósito y la naturaleza intrínseca de aquel edificio. Lo que para ellos era un simple almacén, en realidad era un santuario, una zona neutral celosamente guardada, un territorio cuyo significado trascendía con creces cualquier valor monetario. Mientras el saqueo se desarrollaba con la frenética energía que caracterizaba a la crew de Burke, con Henry Hill moviéndose, con una mezcla de nerviosismo y ambición desmedida, y Tommy DeSimone desatando su violencia contenida con cada golpe de palanca, la ignorancia era su peor enemigo. La adrenalina nublaba el juicio, la promesa del botín velaba la visión, y la arrogancia de Burke, que se creía por encima de cualquier regla no escrita, les impedía ver más allá de la superficie. En medio del caos controlado de cajas volcadas y estanterías desmanteladas, Henry Hill, con el sudor frío resbalándole por la frente bajo el pasamontañas, tropezó con algo inusual. No era un obstáculo físico, sino una extraña irregularidad en una de las paredes interiores. Al principio, pensó que se trataba de un simple panel mal ajustado o una chapuza en la construcción. Pero su curiosidad, siempre agudizada por el deseo de impresionar y encontrar el siguiente gran hallazgo, le llevó a examinarlo más de cerca. Al golpear la superficie, el sonido hueco delató la existencia de un espacio oculto. Con la ayuda de una linterna de mano, y tras unos momentos de forcejeo con lo que parecía un mecanismo de cierre bastante ingenioso, Hill logró desplazar una sección de la pared. Aquello no era un simple panel, sino una pared falsa, camuflada con una maestría que solo un ojo entrenado podría haber notado. Lo que encontró en el pequeño compartimento que se reveló no fue el esperado fajo de billetes ni una bolsa de joyas. En su lugar, un único objeto reposaba sobre un paño de terciopelo oscuro, como si estuviera esperando ser descubierto. Era un pesado reloj de bolsillo de oro, antiguo, sí, pero con una ornamentación que sugería una artesanía exquisita y un valor que iba más allá del metal precioso. Su superficie, pulida y fría al tacto, estaba grabada con una discreta pero intrincada imagen, una serpiente entrelazada alrededor de un caduceo, el símbolo de Hermes, el mensajero de los dioses, pero también un emblema asociado con el comercio, la medicina y en ciertos círculos con el conocimiento oculto y las negociaciones discretas. Henry lo tomó en la mano, sintiendo el peso de la historia y el oro macizo. Lo observó con una mezcla de perplejidad y una pizca de decepción. Un reloj, pensó. ¿Para qué querría alguien esconder un reloj en un sitio así? Se lo mostró a Jimmy Burke, que estaba supervisando el traslado de varias cajas de lo que parecían ser botellas de licor de contrabando. Burke, con su habitual pragmatismo y su ojo puesto únicamente en el beneficio tangible, apenas le dedicó una mirada. Un reloj viejo, ¿y qué? Déjalo, Henry, estamos buscando la pasta gansa, no chatarra para el rastro. Espetó con desdén, su voz ronca resonando en el vasto espacio del almacén. Para ellos era simplemente un objeto curioso, quizás un capricho personal del dueño, pero carente de valor en el gran esquema de su botín. Lo que ni Jimmy y el caballero Burke, ni Henry Hill podían comprender, en su ambición ciega y su ignorancia de los más profundos códigos del submundo, era el verdadero significado de aquel objeto. Aquella serpiente y el caduceo no eran meros adornos, eran una marca inconfundible, un sello de autoridad y de inviolabilidad
que solo los verdaderos conocedores de las intrincadas redes del crimen organizado de Nueva York habrían reconocido al instante. Era un símbolo que representaba una línea invisible, infranqueable, trazada con la sangre y el respeto de generaciones. Tocar aquel reloj, sacarlo de su escondite, era una profanación, un acto de sacrilegio en un mundo donde las reglas no escritas eran más férreas que cualquier ley del Estado. Este detalle, aparentemente insignificante a los ojos de los ladrones, era la punta del iceberg de un secreto mucho más grande y peligroso. El almacén en el 8714 Queens Boulevard no era un simple punto de acopio para contrabando. Era un territorio neutral, un santuario sagrado establecido por una figura enigmática y poderosa, un consigliere independiente conocido solo como Frank el Mediador Salerno. Este hombre, cuyas conexiones trascendían las lealtades de las familias y se extendían hasta las esferas más altas de la política y la justicia corrupta, utilizaba aquel lugar como un depósito de información delicada. Registros comprometedores, grabaciones incriminatorias y documentos que, si salieran a la luz, podrían desatar un terremoto en todo el submundo neoyorquino. El reloj de bolsillo de oro con la serpiente y el caduceo era su firma personal, un aviso silencioso de que aquel espacio estaba bajo su protección directa e irrefutable. La ambición desmedida de Burke, su desprecio por los límites y su convicción de invencibilidad les impidieron escuchar aquella advertencia silenciosa. Estaban tan cegados por la promesa de un golpe perfecto que no pudieron ver la trampa que ellos mismos habían activado. Habían invadido un territorio que no estaba protegido por la policía ni por guardias armados, sino por un poder mucho más sutil y letal, un poder que operaba en las sombras y que ahora, con la profanación de su santuario, se preparaba para emerger. Jimmy el caballero Burke, a pesar de la creciente presión y las veladas amenazas que se cernían sobre él como una boina de plomo, se negaba a ceder. Su orgullo, más grande que la Gran Vía en hora punta, chocaba frontalmente con la idea de humillarse ante nadie, y mucho menos ante un fantasma como el mediador Salerno. Lo que Paul Vario consideraba una advertencia, Burke lo interpretaba como un desafío, una afrenta directa a su reputación forjada a base de sangre y acero en las calles de Queens. No iba a permitir que le pasaran por encima como si fuera un don nadie. Creía firmemente que aún podía negociar, que había un resquicio para recuperar el control, o al menos para desviar la ira de Salerno hacia un chivo expiatorio, alguien que pagara los platos rotos por su error. Había pasado toda su vida en el submundo y siempre había encontrado una salida, una estratagema, un golpe de astucia para imponerse. ¿Por qué iba a ser diferente ahora? La tensión en el Bamboo Lounge era tan densa que se podía cortar con un cuchillo de Albacete. Las risas forzadas y los brindis vacilantes apenas lograban disimular el miedo que se palpaba en el ambiente. Burke, impasible en apariencia, notaba cómo sus hombres, antes fieros y leales, empezaban a mirarse entre ellos con una mezcla de recelo y pánico. Henry Hill, siempre con los nervios a flor de piel, apenas tocaba su cerveza, sus ojos buscando respuestas en el rostro pétreo de Burke. Tommy DeSimone, por el contrario, parecía disfrutar del aire cargado, una sonrisa torcida asomando en sus labios, ansioso por la acción, por la oportunidad de desatar su furia. Burke se inclinó sobre la mesa, su voz un susurro ronco que, sin embargo, resonaba con autoridad. «No vamos a doblar la rodilla, chavales. No ante nadie. Esto no es el fin del mundo, ni mucho menos», continuó. «Todavía tenemos cartas que jugar. Todavía tenemos el as en la manga». Su plan era arriesgado, pero Burke creía en la audacia. Había una parte del botín del almacén de Elmhurst que aún no se había movido, un cargamento de joyas y documentos que había sido escondido en un piso franco de un asociado menor en Elmhurst. Si lograba recuperarlo, pensó, tendría algo tangible para negociar, una moneda de cambio que demostrara su voluntad de rectificar, pero desde una posición de fuerza, no de debilidad. Para esta delicada misión, Burke eligió a Tommy DeSimone. A pesar de su naturaleza volátil, Tommy era el más implacable de su crew,
el que no dudaba, el que ejecutaba sin pestañear. «Tommy», dijo Burke con una mirada que no admitía réplica, «quiero que vayas a la dirección que te daré. Recupera el paquete y hazlo de forma limpia, sin follones». El sin follones era una petición que Tommy rara vez cumplía, pero Burke confiaba en que la seriedad de la situación lo mantendría a raya, o eso esperaba. De Simone partió al amparo de la noche neoyorquina, su mente un torbellino de adrenalina y violencia contenida. Llegó al piso Franco, un edificio de apartamentos anodino en la periferia de Elmhurst, no muy lejos del almacén original. El asociado, un tal Frankie el Chivato Perillo, un tipo de poca monta que servía de intermediario ocasional para Frank Salerno, estaba allí, nervioso, esperando. Tommy no perdió el tiempo en sutilezas. Entró como un vendaval, sus ojos de depredador escudriñando cada rincón. Encontró el botín escondido bajo las tablas del suelo, tal como Burke había indicado. Las joyas brillaban con un fulgor mortecino bajo la escasa luz. Pero la naturaleza de Tommy DeSimone era incontrolable, una fuerza bruta que rara vez se sometía a la razón. Al ver a Frankie Perillo, tembloroso y con el sudor frío perlado en la frente, una chispa de rabia se encendió en sus ojos. Perillo había sido el que había facilitado algunos de los contactos de Salerno en el pasado, y en la mente retorcida de DeSimone, eso lo convertía en un traidor potencial, un soplón en potencia. «Así que tú eres el perrito faldero de El Mediador, Frankie?» siseó Tommy, su voz cargada de veneno. Perillo intentó protestar, jurar su lealtad a la crew de Burke, pero ya era demasiado tarde. La brutalidad de Tommy se desató en un instante. No solo recuperó el botín, sino que, en un acto de insubordinación imprudente y una explosión de violencia gratuita, asesinó a Frankie Perillo con una hazaña indescriptible, dejando el cuerpo en un charco de sangre. Fue un acto impulsivo, una declaración de guerra personal de DeSimone, que selló el destino de la crew de Burke. La noticia del asesinato de Perillo llegó a los oídos de Frank Salerno antes de que el sol asomara por el horizonte. La advertencia silenciosa había sido ignorada, y ahora la paciencia de El Mediador, que era tan escasa como la de un torero en la plaza, se había agotado. La represalia fue tan swift como un rayo en una tormenta de verano y tan despiadada como el frío de un invierno castellano. No hubo negociaciones, no hubo más mensajes velados. La cacería había terminado y la presa había sido marcada. Horas más tarde, el cuerpo de Tommy DeSimone fue descubierto en un callejón oscuro y pestilente de Queens, cerca de un contenedor de basura. La escena era dantesca. Su rostro estaba desfigurado hasta ser irreconocible, un monumento a la brutalidad con la que había vivido y muerto. Y como un macabro sello, como la firma de un artista de la muerte, el pesado reloj de bolsillo de oro con el grabado de la serpiente entrelazada alrededor de un caduceo estaba clavado en su pecho, justo sobre el corazón, con un clavo oxidado. Era un mensaje inequívoco, un aviso aterrador para cualquiera que osara desafiar la autoridad de Frank el Mediador Salerno. La invulnerabilidad de Burke y su crew se había desvanecido en un instante, reemplazada por una vulnerabilidad cruda y mortal. Cuando la noticia llegó a Jimmy Burke, sentado en el Bamboo Lounge, la euforia de la noche anterior se disipó como el humo de un puro barato. El rostro de Paul Vario era un poema de ira y desesperación cuando le dio la noticia. «Tommy está muerto, Jimmy. Lo han encontrado en un callejón, con el reloj de Salerno». Burke sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Había visto mucha muerte, había ordenado mucha muerte, pero la eliminación de Tommy, tan brutal y tan personal, era diferente. Era una declaración, era una humillación. Las paredes de la prisión de máxima seguridad se convirtieron en el nuevo horizonte de Jimmy el Caballero Burke, pero ni siquiera los barrotes podían contener la amargura de su derrota, una herida que, para un hombre de su estirpe, era mucho más punzante que cualquier condena. La venganza que había jurado desde su celda no era una bravata vacía. Era la última llama de su orgullo, el eco de un imperio desmantelado no por la fuerza bruta de la ley,
sino por la traición que carcomió desde dentro y la sutil, pero implacable, mano del mediador. Su arresto, orquestado por la información de Henry Hill, no fue un final digno de un wise guy legendario. Fue una humillación pública que resonaría en los salones y trastiendas de Lampa neoyorquina por décadas, una fábula moderna sobre el precio de la arrogancia y la ignorancia. Desde el frío hormigón de su celda, Burke revivía una y otra vez aquella noche en el almacén de Elmhurst, cada detalle, cada risa de sus hombres, cada golpe de palanca de Tommy DeSimone. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Cómo pudo la ambición nublar de tal manera su juicio que no vio la trampa, el abismo que se abría bajo sus pies? La invencibilidad que había cultivado con sangre y carisma se había desmoronado como un castillo de naipes ante la revelación de un microfilme oculto en un reloj de bolsillo, un objeto que, sin saberlo, había sido el detonante de su caída. Su poder, antes tan palpable como el humo de un puro cubano, se había evaporado, dejando tras de sí un rastro de cenizas y resentimiento. La desintegración de su crew fue tan rápida como brutal. Aquellos que una vez se habían jactado de su lealtad, los que habían compartido el botín y el miedo, ahora se dispersaban como ratas ante un incendio. Algunos buscaron refugio en otras facciones, otros simplemente desaparecieron, temerosos de la venganza de Burke o de la larga sombra de El Mediador. La promesa de lealtad, tan sagrada en ese mundo, se disolvió bajo el peso de la supervivencia individual. El miedo, que antes era una herramienta de control para Burke, ahora se volvía en su contra, un arma esgrimida por sus antiguos compinches que buscaban salvar el pellejo. Las esquinas de Ozone Park y Elmhurst, antes bulliciosas con la actividad de la banda, se volvieron extrañamente silenciosas, como si el propio Queens contuviera la respiración, esperando el desenlace final de esta tragedia shakespeariana de bajos fondos. Paul Vario, el capo de la familia Lucchese, un hombre que había visto pasar huracanes y tsunamis en el submundo, se vio obligado a desmarcarse de Burke con una frialdad calculada, priorizando la estabilidad de su familia sobre cualquier lazo de lealtad. La presión de Frank el mediador Salerno y de otras familias, especialmente la Gambino, era inmensa. Exigían una resolución, un sacrificio que restableciera el equilibrio y el respeto por las reglas no escritas. Vario, con el semblante pétreo, comprendió que Burke, una vez su protegido y su mayor activo, se había convertido en un pasivo insostenible, una pieza dañada que amenazaba con derribar el tablero entero. La mafia, al fin y al cabo, era un negocio, y los negocios no podían permitirse sentimentalismos cuando la supervivencia de la organización estaba en juego. Para Vario, la decisión, aunque dolorosa, era clara. Burke debía caer para que el resto pudiera seguir en pie. Mientras tanto, Henry Hill, el joven ambicioso que había soñado con ser un wise guy de pleno derecho, se encontraba en el ojo del huracán, atrapado entre la espada y la pared. La muerte brutal de Tommy DeSimone, con el reloj de Salerno clavado en su pecho, había sido el catalizador de su pánico. Había visto la escritura en la pared, clara como el agua. Su destino, si seguía el camino de Burke, sería la tumba o la celda. El detective Arthur Miller, un sabueso astuto del NYPD, que había estado siguiendo el rastro de la violencia y las desapariciones con la paciencia de un cazador, vio en Hill al eslabón débil perfecto, la grieta en la armadura del submundo. Miller, con su mirada penetrante y su voz tranquila, le ofreció a Hill la única salida, la cooperación. La elección de Hill fue un acto de desesperación, una traición a todo lo que había conocido, pero también un instinto primario de supervivencia. Su testimonio en los juicios posteriores se convertiría en un torrente de revelaciones que desvelaría la brutalidad, las intrigas y la compleja red de corrupción que sostenía a la familia Lucchese y a otras facciones del crimen organizado. Sentado en el estrado, con la mirada perdida y el peso de su conciencia sobre los hombros, Henry Hill narró con detalle las operaciones de Vario y Burke, los robos, los asesinatos, los préstamos a usura, la vida cotidiana de un wise guy. Sus palabras, como puñales,
perforaron el velo de silencio que había protegido a estos hombres durante décadas, exponiendo sus crímenes a la luz pública y llevando a la caída de muchos de ellos. Paul Vario, el capo de la vieja escuela, que había navegado el submundo con mano de hierro, fue uno de los que cayó, su imperio desmantelado por la voz de un hombre que había sido su protegido. Frank el mediador Salerno, por su parte, continuó operando en las sombras, su figura envuelta en un aura de misterio y respeto. El incidente del almacén de Elmhurst, lejos de debilitarlo, reafirmó su autoridad y consolidó su posición como el custodio de los secretos más oscuros del submundo neoyorquino. Su territorio, una vez profanado, fue reasegurado. Su mensaje, claro y conciso, se grabó a fuego en la memoria de todas las familias. Algunas líneas no se cruzan, algunos lugares no se tocan, y algunos hombres, como el mediador, son intocables. El reloj de bolsillo con el caduceo se convirtió en un símbolo aún más potente, un recordatorio silencioso de las consecuencias de la ignorancia y la arrogancia, en un mundo donde el verdadero poder residía en el conocimiento y el respeto por las reglas no escritas. Jimmy el caballero Burke pasó sus últimos años tras los barrotes, su carisma y su brutalidad convertidos en ecos lejanos de un pasado glorioso. Encarcelado por crímenes no directamente relacionados con el almacén, como el asesinato de un informante y otros cargos de extorsión, su nombre quedó para siempre asociado con la audacia y, en última instancia, con la imprudencia que lo llevó a su perdición. Murió en prisión, lejos de las calles de Queens que una vez dominó, su leyenda manchada por la humillación y la traición. Su historia, la de un hombre que creyó poder desafiar las reglas más sagradas del juego, se convirtió en una advertencia, una lección brutal para aquellos que soñaban con ascender en el escalafón del crimen organizado. La cicatriz de aquel error en el almacén de Elmhurst perduró en el submundo neoyorquino como una enseñanza ineludible. En el intrincado ajedrez de la mafia, el verdadero poder no residía únicamente en la fuerza del gatillo o en el tamaño del botín. Era un poder más sutil, forjado en el silencio, en el respeto por las jerarquías invisibles, en la capacidad de leer entre líneas y, sobre todo, en la sabiduría de saber cuándo y dónde no debías pisar. La historia de Jimmy Burke, el caballero que invadió el lugar equivocado, es un recordatorio de que incluso en el mundo de los wise guys hay santuarios inviolables, territorios protegidos por sombras más antiguas y peligrosas que cualquier ley. Su caída no fue la de un héroe trágico, sino la de un hombre que, cegado por su propia luz, tropezó con una oscuridad que jamás pudo comprender. Si te ha fascinado esta inmersión en las intrigas y las líneas cruzadas del submundo neoyorquino, donde la verdad es a menudo más extraña y peligrosa que cualquier ficción, no olvidéis darle me gusta a este vídeo. Compartid vuestra opinión sobre el fatídico error de Jimmy Burke en los comentarios. ¿Creéis que su caída era inevitable? Y por supuesto, suscribíos a nuestro canal para no perderos más expedientes secretos y relatos fascinantes del crimen organizado, desde los barrios de Queens hasta las calles de Palermo.